Buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal Davo Code. En el día de hoy tenemos una clase súper interesante relacionada con elementos en línea y elementos en bloque. ¿Qué son? ¿Qué es el modelo de caja? El box model. ¿Y por qué se dice que todos los elementos HTML son cajas? Vamos a averiguarlo. Abrimos nuestro editor de código, tenemos nuestro index HTML, nuestro style CSS y dentro de nuestro index tenemos una estructura bastante simple que ya la habíamos visto, que es un div de una etiqueta de apertura de cierre con clase párrafos. Fuera de esta tenemos una etiqueta P de párrafo con clase párrafo 1. Después otra etiqueta P con clase párrafo 2. Después tenemos una etiqueta que no la habíamos visto hasta ahora y vamos a ver para qué sirve, que es una etiqueta span con clase elementos. Y fuera de esta, tres etiquetas de ancla, de elementos o de link, como quieran llamarle, con la clase elemento 1, la otra con la clase elemento 2 y la otra con la clase elemento 3. Y ahora vamos a explicar en nuestro style CSS, que lo tenemos bajo una línea de comentarios, qué es lo que significa esto. Reforcemos el contenido de lo que decíamos recién en la introducción, de que todos los elementos HTML son cajas. ¿Y por qué decimos esto? Porque se comportan como cajas. Y cuando nosotros le empecemos a dar otras propiedades a nuestro CSS, vamos a empezar a ver que estas se comportan como cajas y se relacionan como estas, ocupando los lugares que les corresponden según sean elementos en línea o elementos en bloque. Arranquemos con los elementos en línea. ¿Cuál es la característica de estos? Es que se van a ubicar uno al lado del otro. Y ahora en el ejemplo que vamos a hacer en nuestro navegador lo vamos a entender bien. ¿Qué ejemplos tenemos de estas etiquetas? La etiqueta B de negrita, la etiqueta I, que es para letra cursiva, la etiqueta A, que es la que vamos a ver hoy con el ejemplo, que es la de los links o los enlaces, y la etiqueta spam, que era lo que habíamos hablado recién. La etiqueta spam relacionémosla con la etiqueta div que habíamos visto hasta ahora, pero es ideal para utilizarla como elemento contenedor, pero de elementos en línea. Los elementos en bloque son los que se posicionan uno abajo del otro y ocupa todo el ancho de la página o del elemento que lo contiene, su elemento contenedor. Ejemplos de estas son la de div, la etiqueta div, que ya la hemos utilizado mucho, que es un elemento contenedor como spam que habíamos hablado recién, pero esta para los elementos en bloque. Y después tenemos las etiquetas de encabezado, las del H1 al H6, que ya las trabajamos bastante, y la etiqueta P de párrafo. Hay otras en ambas categorías, hay muchas más, pero estas son las más importantes, o por lo menos algunas para ejemplificar. Por ahora veamos que nuestro CSS, lo único que hicimos a lo que escribimos en el index HTML es ponerle a nuestro párrafo, esto va a funcionar para los dos párrafos que pusimos, un color de fondo rojo, para empezar a ver esto de las cajas. Y a nuestra etiqueta de A, de ancla, lo que le pusimos es un color de fondo verde y un color blanco, que ese color se va a aplicar a la letra para que se pueda visualizar bien el texto. Abriendo nuestro navegador, lo primero que vemos es lo que habíamos hablado recién, que tenemos nuestra primera etiqueta P, que nos dice soy un elemento en bloque, y nuestra segunda etiqueta que dice exactamente lo mismo. Ahora veamos qué es lo que ocurre. Fíjense que cuando nosotros le ponemos un color de fondo, nos damos cuenta que este elemento, que esta etiqueta, está ocupando todo el ancho. Porque tranquilamente se podría haber colocado un elemento al lado del otro, porque el texto lo permitía. Sin embargo, me lo posicionó uno debajo del otro porque es un elemento en bloque, es decir, ocupa todo el ancho de su página o lo que ocupe su contenedor. Ahora vayamos a nuestros elementos link o de enlace. Fíjense la diferencia. Vemos que los tres que habíamos puesto se ubican uno al lado del otro, no se ubica uno abajo del otro. Esa es la principal diferencia que lo grafica muy bien este index que nosotros escribimos para ver la diferencia en los elementos en bloque con los elementos en línea. Pero vamos a analizarlo un poco con el inspector que nosotros tenemos acá y vamos a seleccionar esto. Fíjense, acá selecciono el párrafo 1, que me dice el tipo de color, el tamaño de fuente. Puedo, haciendo clic, seleccionar esto y en los elementos me va a seleccionar los estilos que yo le apliqué.
Y ahora veamos lo siguiente. Debajo de esto tenemos un cuadro que lo vamos a empezar a ver la clase que viene, pero que se relaciona 100% con el contenido de esta clase, que es el margin, el border y el padding. Esto es súper importante y esto es algo que nos va a acompañar de acá en adelante. Y acá veamos que en realidad, por más que nosotros no lo veamos, esto ya tiene una separación, estos elementos tienen una separación que ya viene por defecto y que, como nosotros habíamos visto cuando hablamos de los elementos padres e hijos, o de las propiedades heredadas, o del coeficiente de especificidad que habíamos visto en la clase anterior, tenemos que entender que ya nosotros vamos a tener que empezar a manejarnos con estas tres propiedades. Fíjense que cuando yo selecciono, me van marcando diferencias. Y acá cuando yo selecciono el margen, me está mostrando en un color naranja a qué se refiere con el margen. Es un margen que yo no se lo marqué, pero que ya viene por defecto. Y que es lo que me va a permitir empezar a jugar con el posicionamiento de estas cajas y los elementos como nosotros querramos organizarlos. Ahora dijimos que estos elementos HTML funcionan como cajas. Y esto tiene relación también con lo que hablamos del modelo responsivo. Es decir, que cuando nosotros trabajamos en un proyecto escalable, tenemos que saber que esto tiene que verse bien, tanto, por ejemplo, en una notebook, como en un dispositivo móvil, un smartphone o el dispositivo que nosotros querramos. Entonces, ahí es donde entra en juego el diseño responsivo y cuáles son las propiedades que nosotros utilizamos para que eso se pueda lograr. Y si nosotros nos posicionamos acá en la línea que divide la parte izquierda de la parte derecha de la pantalla, fíjense que si yo voy achicando, arriba me figuran los píxeles de la pantalla, es decir, después hay una aplicación y hay una forma de hacerlo más efectivo, pero acá es para que vean qué es lo que pasa si yo empiezo a achicar la pantalla y cómo funciona esto de las propiedades que les explicaba recién. Yo achico, 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 y fíjense cómo los elementos en línea se empiezan a posicionar uno debajo del otro. Sin embargo, los elementos en bloque se van achicando pero mantienen la misma posición. Fíjense que achico en lo máximo posible, o por lo menos acá, y acá me queda perfectamente ordenado los elementos en línea uno debajo del otro. Sin embargo, los elementos en bloque se fueron achicando manteniendo la misma estructura. Volvemos una posición más grande de pantalla y de nuevo vuelve al mismo lugar. Esto es un poco el final de esta clase y la introducción de lo que vamos a tener que ver la clase que viene relacionado con margin, border, padding, que está acá abajo en este cuadrado que lo grafica muy bien, y vamos a explicar paso por paso qué diferencia tienen estas tres propiedades que nosotros le vamos a aplicar a nuestro CSS y el poder que tiene para lo que viene, que es empezar a trabajar con el modelo de caja. Así que esto fue todo por la clase de hoy. Les pido que dejen sus comentarios, se suscriban a mi canal, pongan me gusta y nos vemos la clase que viene. Muchas gracias.